has dicho cosas que me parecen realmente muy poderosas, muy fuertes. Primero, nada, reconozco el tema que está detrás, que es el machismo, ¿no? Lo que hay detrás es una enfermedad cultural, una enfermedad individual que padecemos muchos sin darnos cuenta. Yo te tengo que contar que soy un machista en rehabilitación, constantemente me estoy rehabilitando frente a eso y reconozco lo que acabas de decir. Pero segundo, me gusta mucho eso de que de alguna manera el amor propio lo construimos con otras personas, lo construimos con los que están a nuestro alrededor, lo construimos con aquellos con los que dialogamos, aquellos con los que nos aceptan, aquellos con los que nos inspiran, aquellos que nos impulsan. Creo que ese es un tema que hay que trabajar más. Pero sabes que me quedé con una de esas 10 cosas que enfrentan las personas gordas, las mujeres gordas, en el país, en nuestra nación. Me impresiona mucho el paradigma de que el gordito tiene que ser ¿cómo diré? El feliz del grupo. ¿Te acuerdas de la canción aquella, El gordo bueno? Soy un gordo bueno. Entonces, claro, de alguna manera tiene que ser el sonriente, tiene que ser el buena gente, tiene que estar alegre con todo el mundo. También ese es un paradigma que hay que enfrentar, porque se tiene una personalidad individual y cada uno tiene derecho a ser quien es. Sí, lo que pasa y lo que yo creo es que muchas personas gordas, incluyéndome, que fuimos gordas desde niños, desarrollamos ese sentido del humor y esa manera de ser querendona como un método de supervivencia, ¿sabes? Era más fácil ser incluido en el grupo cuando eras el gordo o la gorda chistosa o la gorda chévere. Se notaba menos que eras gordo cuando eras divertido y hacías reír a los demás. Entonces, por eso, la mayoría de gordos tenemos esa personalidad como chicharachera, como chistosa, con los amigos. Y creo que es un método de defensa que qué lástima que nos tocó desarrollarlo para no sentirnos tan mal en ese entorno hostil, pero básicamente yo creo y tengo la teoría que es por eso que todos somos más bien como querendones y chistosos. Chévere eso, me encanta. Claro, un mecanismo de defensa. Obvio, tenemos que los seres humanos somos supervivientes por instinto, es decir, estamos siempre hechos para sobrevivir, para estar por encima de las dificultades y ese es un buen mecanismo. Otro paradigma, y es una de las cosas, de esas 10 cosas, es que siempre nos dan la comida que sobra, ¿no? Es decir, como creyendo él quedó con hambre. Entonces, de alguna manera, cuando sobra algo, oye, seguro él quiere. Es más, te cuento que algunos de mis hermanos, que además tienen buen apetito, también hay que decirlo, hay que guardarle y dicen el nombre, porque también eso de alguna manera es una agresión. Claro, porque tenemos esa concepción de que uno es gordo porque come mucho o alta ingesta de calorías y poca actividad física, como que solo hay esa fórmula de ser gordo. Y hay razones hormonales, de entorno, genéticas, en fin, yo, porque te digo, yo tengo una cirugía bariátrica y yo pues, no puedo comer grandes cantidades de comida porque no me caben, pero yo salgo con mis amigas a comer algo y a mí es la última que me levantan el plato en la mesa porque creen que es que como no me lo he comido todo, entonces falta. O pido algo al mesero y le digo, mira, me traes tal cosa, y me dice, pero esa porción es pequeña. Yo como, ¿y qué? Entonces como que hay esa ya idea de que los gordos todos somos gordos por las mismas razones, ¿no? Y que todos nos la pasamos comiendo y por eso es tan importante hablar de estos temas y entender que ser gordo no es una fórmula, una ecuación tan simplista como mucho en ejercicio. Hay un montón de variables que entran en esa ecuación y por eso no todos los gordos tenemos el mismo cuerpo, ni somos gordos por las mismas razones, etcétera. Entonces, sí, hay muchas cosas por las que la gente asume de nosotros por cómo nos ven. Pero sabes que en el fondo ni siquiera tiene que ver con que somos gordos o flacos, tiene que ver con un estándar que la gente tiene en la cabeza. Una de las experiencias más dolorosas que yo tuve en mi vida es que subí, pues yo siempre he sido una persona que tiende a tener más kilos que los demás. Es decir, sobre todo en mi vida adulta, en mi vida de niño no tanto, pero en mi vida adulta ha sido así, ¿verdad? Y claro, cuando veo a mis tías abuelas, me doy cuenta que es algo genético. Mis tías abuelas eran unas mujeres, yo lo bromeo, mi papá que está en el cielo se molestaba mucho cuando yo decía que mis tías abuelas eran tan grandes y tan gordas que no se les podía permitir entrar por la puerta, sino que había que abrirles el portón. Él se ponía furioso, pero yo era para una manera de decir
que era una cosa que me viene de niño. Bueno, hice un esfuerzo, no sabes cómo, hice un esfuerzo de esos esfuerzos bien grandes por cuestiones de salud y bajé de peso. De pesar 120 kilos, bajé a 80 kilos. Y me gané un matoneo en redes sociales. Todavía por ahí está. Todavía donde me comparan gordo y como que llegué a lograr estar en 80 kilos. Un matoneo. Afortunadamente yo me defiendo bien y afortunadamente soy grosero de nacimiento y tengo la suficiente ironía para defenderme, pero fue un matoneo durísimo. Y cuando viví eso, me di cuenta que en el fondo no es si eres gordo o si eres flaco. En el fondo es si correspondes a un estándar, a una manera que la gente te vio. Porque cuando bajé de peso, entonces todo el mundo está enfermo, ¿verdad? ¿Cuándo le dio el cáncer? ¿Cuándo fue el cáncer? Pero no nos había contado. Así de ese tono viví la situación, ¿eh? Entonces yo decía, no, el problema, Adriana, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es que estamos muy acostumbrados a opinar sobre la apariencia de los otros sin que los otros nos lo pidan y sin saber si le hacemos daño a los otros o si a los otros les interesa o no. Tanto que yo en algún momento llegué a ser, te vuelvo a decir que soy grosero de nacimiento. Entonces, genéticamente creo. Y entonces alcanzaba a decir, ¿usted qué le importa? Ya, con toda, y como soy alguien más o menos popular, entonces me defiendo, tú sabes. Entonces, ¿usted qué le importa? ¿Cómo está? ¿Usted qué le importa? ¿Y por qué está flaco? ¿Usted qué le interesa? Es decir, ya alcancé a hacerlo, pero no sé si crees que estoy en lo cierto o si estás de acuerdo con esa afirmación, que tiene que ver con nuestra decisión de estar opinando de la apariencia física de los otros. Eso es súper clave, sobre todo yo creo que eso es muy arraigado en nuestras culturas latinas, ¿no? Como que siempre es el físico de los demás es un tema de conversación, ¿no? Como que incluso tenemos tan idealizada la delgadez que cuando vemos a alguien más delgado, enseguida lo felicitamos como, uy, pero está más flaco, ¿qué hizo? Y puede que esta persona esté enferma, tenga una tusa, esté pasando por problemas financieros, algo que lo tenga con pérdida de peso, o incluso aún más grave cuando alguien tiene un trastorno de la alimentación, que cuando adelgaza la gente se lo aplaude y esto solamente empeora más el problema, ¿sí? Pero es algo tremendamente cultural y es algo que sobre todo recae en las mujeres, ¿sabes? A las mujeres cuando vamos a las reuniones familiares, las tías, las primas siempre están haciendo comentarios sobre el peso, sobre el físico y lo peor es que la gente cree que es algo muy inofensivo, ¿no? Como que yo lo hago por su bien, es que alguien tiene que decirle y uno no tiene ni idea cuando uno hace uno de esos comentarios cómo puede impactar el autoestima de la persona o sea, yo todavía me acuerdo que cuando yo era muy niña, mi mamá salía conmigo a la calle, mi mamá siempre fue una mujer y es una mujer muy esbelta, y yo era gordita desde chiquita y yo me acuerdo todavía que yo salía a la calle con ella, yo tenía 6 años, y le decían, ay, se nota que se toma la sopita. Y yo en mi ingenuidad y mi inocencia siempre decía, sí, es que mi mami cocina muy rico. Hasta que un día mi mamá como que se cansó de verme así como toda ingenua y me dice, es que te están diciendo que eres gorda y que estás gorda. Y yo me acuerdo, o sea, eso fue hace 28 años y yo todavía me acuerdo. Y esa persona que se lo dijo a mi mamá, yo creo que siguió con su vida normal y no se dio cuenta como el daño que le hizo a alguien con sus palabras. Y eso es lo que nosotros sin querer hacemos, como que cuando hacemos comentarios sobre el físico de los demás, seguimos con nuestras vidas y no nos damos cuenta realmente el daño que puede causar y la bomba que yo lancé a alguien con eso y que le puede durar muchos años en sanar, desencadenar, por ejemplo, un trastorno de conducta alimentaria o herirle profundamente su autoestima. Duro. Lo que dices es duro, es complejo. Podría ser una regla, no opinar de la apariencia física de nadie. Esa podría ser una regla de vida. De hecho, en mi libro lo tengo, se llama La regla de los 3 minutos y es si yo tengo que hacer un comentario sobre la otra persona, antes de hacerlo, hacerme yo la pregunta, ¿esta persona lo puede arreglar en los próximos 3 minutos? Por ejemplo, si me encuentro contigo en la calle y tienes, por ejemplo, el cuello mal de la camisa, pues te digo, Alberto, arréglate, no sé qué, lo puedes arreglar en 3 minutos. Pero si te veo, no sé, más gordo, más flaco, calvo, ojeroso, pues tú no puedes hacer nada en 3 minutos. Entonces, ¿yo por qué tengo que decírtelo? Entonces, es una manera también de ir desaprendiendo, porque a veces desaprender es mucho más difícil que aprender.
ir desaprendiendo que se pueden hacer comentarios sobre el físico de los demás. Chévere, me encanta eso. Me fascina esa regla. Prometo usarla y prometo vivirla, porque creo que es fundamental, no solo para tener buenas relaciones interpersonales, sino también para no dañar a los otros, que al fin y al cabo es básico y es fundamental, no dañar a los otros. Bien, sigues escribiendo, también está el podcast, ¿verdad? Bueno, todo ha ido moviéndose, ¿no? Ya no solo entonces es un blog, ya no solo es un podcast, ya no solo es un libro. Es decir, ¿cómo ha sido la recepción de ese tipo de trabajos que estás haciendo, esa producción de contenido, como dicen hoy los más jóvenes que yo, sobre este tema? Sí, digamos que todo empezó con el blog hace 9 años, pero la gente fue migrando más a redes sociales, entonces pues yo abrí Instagram y bueno, etcétera, y conforme fue el tiempo, digamos que no solamente yo comencé hablando de moda para tallas grandes, pero como te digo, fueron llegando mujeres de todas las tallas, entonces empecé a hablar de otros temas y me empecé a hacer muchas preguntas, ¿no? Como que, ¿por qué a las mujeres se nos presiona tanto por entrar en ciertos cuerpos? ¿Por qué las personas gordas somos leídas como perezosas? O sea, fui haciéndome muchas preguntas y muchos interrogantes y también fui hablando de otros temas, no solo de moda. Digamos que yo soy una persona que no puede quedarse callada ante lo que ve en la situación del país, entonces también fijo posiciones políticas, etcétera. Y la gente comenzó a preguntarme cosas y a pedirme que hiciera contenidos que, de acuerdo al formato de Instagram y de las redes sociales, se quedaban muy cortos, ¿no? Entonces, por eso nació el podcast como ese lugar en donde yo podía hablar con especialistas de muchos temas y darle como ese tratamiento más profundo a un tema y no dejarlo como en un live o en historias que pues el contenido pierde relevancia. Entonces por eso nació el podcast y ha tenido un gran recibimiento, una gran acogida. Ya llevamos más de un año, casi un año, vamos para el año y medio, y ha sido muy interesante porque hablo de muchos temas, desde psicología, moda también, pero también hablo sobre política o sobre cosas que a todos nos interesan. Y bueno, ha sido muy, muy chévere y es un proyecto que también me entusiasma mucho. Como tú dijiste al principio, a las personas que nos gusta el marketing también nos gusta el periodismo y pues ya fui periodista y a través del podcast también puedo continuar entrevistando personas y también esa venita periodística no muere ahí. Bien, estuve revisando, esas son dos cosas. Bueno, estuve revisando cuando puse Fat Pandora. ¿Sabes? La frase que me saltaba más clara era una frase que dice: me amo y me amo como soy. Eso me pareció muy poderoso, eso me pareció que comunicaba mucho. De verdad, cuando estuve buscando en Google, cuando estuve preparando esta conversación, era como la frase que más me saltaba. ¿Te define? Sí, a mí me gusta mucho decir que habito mi cuerpo y defiendo mi derecho a ocuparlo. Soy gorda y defiendo mi derecho a no ser tratada mal, a no ser juzgada y a amarme como soy y no por eso decir que le hago apología a la obesidad. Simplemente me amo como soy y fue un camino que me costó casi 30 años de mi vida descubrir que me tenía que amar como era, porque esto era lo que había y que no puedo ligar el amor propio a algo físico, ¿no? Porque nosotros envejecemos, cualquier cosa, nos enfermamos. Entonces, sí me define, pero también creo que la felicidad o el amor propio no es un fin, es un camino, es todos los días como el que va al gimnasio todos los días, es una rutina, es algo diario, porque pasan muchas cosas que nos están afectando constantemente. Entonces, es una tarea diaria, pero sí. Oye, chévere eso que dices, porque yo acabo de terminar un libro que acabo de entregar a Planeta, que se llama Amar es ganarlo todo. Y en la primera parte, en la que trabajo el amarme, le digo a la gente eso que acabas de decir. Es decir, eso que acabas de decir, parece que hubieran leído alguna de las páginas que escribí, porque yo les digo que a lo largo de la historia, yo he conocido muchos Alberto José Linero Gómez y que los he ido amando a todos y que he tenido que amarlos. Es decir, ha sido una decisión, pero también ha sido mi vida. Es decir, el Alberto de niño es un Alberto distinto al que soy hoy. El Alberto que era presbítero de la Iglesia Católica y que ejercía es distinto al Alberto de hoy, que sigue siendo presbítero pero que no ejerce y que vive de otra manera, ¿verdad? Es decir, es bien importante entender que el amarme a mí
es un concepto dinámico. Casi que podríamos decir es un siéndose. Casi que podríamos decir que nos tenemos que definir en gerundio, ¿verdad? Esa es una frase mía que me encanta, que nos tenemos que definir en gerundio, porque no somos, estamos siendo de alguna manera. Me encanta, y así es. Bien, no lo he leído, pero más que feliz, somos colegas de casa editorial, porque mi libro también es con Planeta. Entonces, lo espero. Y tengo que decirte que no he leído plenamente el tuyo, pero tengo que hacerlo y lo voy a prometer. Lo voy a leer porque lo voy a gozar además. ¿Sabes que fui curucutié? Tu podcast, lo curucutié, miré temas que estabas trabajando y me encontré con temas que me llamaron la atención. Por ejemplo, me encantó, el positivismo tóxico. ¿Qué es eso? Chévere, cuéntanos de eso. Bueno, eso es algo que estamos viendo mucho actualmente y es como todas estas frases que nos dicen es que si yo puedo, si yo pude, tú puedes, somos luz, vibremos alto, como que todas estas frases que siempre recae toda la responsabilidad en la persona, en sanar, en salir adelante, en conseguir sus éxitos, pues sus triunfos, pero es que estamos en un país tan desigual, en donde hay más de 21 millones de colombianos que viven en la pobreza, en donde un niño tiene que esperar 11 generaciones para que su familia salga de la pobreza en comparación a 2 de Dinamarca o 5 en Estados Unidos, en donde no todos los lugares de Colombia tienen luz, o donde de verdad somos el país de Latinoamérica más desigual entre territorios, y no podemos decirle a la gente que uno es lo que atrae, porque es que estamos en un país desigual y eso causa aún más daño, porque le estamos echando la culpa a la persona de no salir adelante, cuando no todos los habitantes tenemos las mismas oportunidades. De hecho, yo como mujer gorda soy privilegiada por encima de otras mujeres gordas porque soy leída como blanca, y eso ya me pone en una situación de privilegio en un país racista como el colombiano. Entonces, de eso hablamos en el podcast, también en mi Instagram lo he hablado, sobre que aunque es cierto, todos hemos caído en estas frases de superación personal, claro que sí, pero hay que ser más empáticos y hay que entender que mi realidad no es la misma de muchos y que la mayoría de los que podemos pagar un plan de datos, tenemos wifi, tenemos un teléfono inteligente que nos permite tener redes sociales, ya somos privilegiados por encima de muchos colombianos y no podemos creer que todo es falta de ganas y que todo es pereza o que todo, ¿sabes? Que realmente vivimos en una sociedad muy desigual y ese es el positivismo tóxico, estas frases positivas que a la final solamente aumentan esa brecha entre nosotros. Chévere. Otro que me impactó en ese revisar tu podcast en temas, ¿la delgadez es un privilegio? Sí, sí. De hecho, en inglés hay bastante literatura sobre el tema, sobre el thin privilege. Sí, las personas delgadas, por ejemplo, en todo el tema médico, yo puedo llegar con una misma dolencia que una persona delgada. A mí, de una me van a decir que eso es sobre mi peso y no me van a mandar exámenes ni medicamentos y no me van a mandar a bajar de peso. En cambio, a una persona delgada que llegue con la misma dolencia, se le van a hacer exámenes y se les va a dar un tratamiento eficaz. También en los trabajos, yo puedo llegar con una hoja de vida extremadamente preparada y llega otra persona delgada con una hoja de vida no tan preparada, pero puede que a esa persona le den el trabajo. De hecho, cuando vemos esos anuncios laborales que dicen buena presentación personal, muchas veces ¿a qué se refieren? A una persona delgada, a una persona leída como bella, ¿no? En la calle, en el transporte público, en todas partes, siempre las personas gordas somos como tratadas de una manera diferente a las personas delgadas. Entonces sí hay un privilegio a la delgadez. Ahora, la gente le tiene mucho miedo a esta palabra y creen que cuando uno les dice tienes un privilegio, les está diciendo que son malas personas o los estamos atacando. Y no, realmente todos somos privilegiados, todos tenemos privilegios por encima de otros. Lo importante es reconocer que sí y cómo trabajar para que otras personas que no tienen estos privilegios puedan acceder a los mismos derechos, ¿no? Entonces, ese es un episodio increíble con una profesional de la salud que es delgada y que habla mucho sobre la gordofobia y sobre cómo realmente sí pasa eso.
De hecho, hay un libro interesantísimo, un ensayo de Sabrina String sobre la relación del racismo y la gordofobia, que son hermanas, porque muchas veces en Estados Unidos, en otras épocas, las personas delgadas era la clase blanca dominante, y las personas gordas muchas veces eran las personas afro, y se les leía como perezosos y glotones. En fin, es un tema muy interesante que abarca muchos lados y que lo deja uno pensando. Oye, invito a que vayan a ver ese podcast, numeral Talla Única. Tienen un pocotón de temas que a mí particularmente me encantaron y sé que a muchos de ustedes les va a ayudar, así como los invito a leer el libro. A todas nos pasa, que realmente tiene cosas que nos va a ayudar a todos a crecer y a mejorar en las relaciones, no solo a las mujeres, sino a nosotros, los varones, para entender el mundo femenino también. Tú sabes que desde que tengo pareja he entendido más el mundo femenino, y ahí he comenzado más fuerte mi proceso de rehabilitación desde el machismo, porque había cosas que no sabía. O sea, hombre, yo no soy mala persona, te aseguro que no soy mala persona, pero había daños que hacía sin darme cuenta. Sin creer, es decir, a mí me parecía normal hacerle un comentario a las mujeres, o a mí me parecía normal creer que yo tengo ciertos privilegios que ustedes no tienen. A mí me parecía como normal, y hasta a través del mundo de mi pareja, como he podido ir entendiendo esto. Entonces, chévere que todos, hombres y mujeres, podamos leer ese libro. A todas nos pasa, para que conozcamos eso. Te hago preguntas ya para ir terminando nuestra conversación. ¿Cuál es el aprendizaje más grande de todo esto? O sea, si pudieran dejarme así unas lecciones claras de todo este proceso largo que has vivido y de todo este proceso que te ha llevado a ser una influencer, a ser una persona que nos lanza mensajes chéveres sobre estos temas. Muchos, pero yo digo que los principales, uno, que el amor es un camino, el amor propio no es un fin. Dos, que las otras mujeres no son mis rivales, sino son mis amigas, son mis compañeras, y que sí se puede tener grandes amigas, y sí se puede uno reconciliar con su género. Yo creo que sin mis amigas yo no habría salido adelante, y ese es un aprendizaje tan valioso que todas debemos tener. Como no creamos en esa mentira de que no hay peor enemigo una mujer que otra mujer. No, yo creo que si todas fuéramos más unidas entre nosotras, seríamos imparables, y ya, yo creo que esos dos. Dale, chévere. Ahora te pregunto, porque no todos son como Alberto Linero fans de Fat Pandora. También hay una palabra inglesa que además detesto, una palabra que no me gusta. ¿Cómo que dice? Hater. Odiadores profesionales, más bien. ¿Cómo los manejas? ¿Cómo los enfrentas? ¿Cómo vives? Porque infortunadamente existen. Más cuando eres una mujer gorda que no está muy preocupada por estar satisfaciendo la mirada masculina, ¿no? Las mujeres que nos salimos del estándar de lo que es bello y no estamos ahí en esa constante búsqueda de ser leídas como bellas, nos da muy duro. Yo sí, algo aprendido con este mundo de las redes sociales es que mucha de esa gente que llega a atacar y a llenarte de odio siempre lo hace escondido bajo una cuenta fake, ¿sí? Como no son capaces de írtelo a decir en la cara, sino que se aprovechan de ese anonimato, ¿no? Para poder descargar todo su odio. Y creo que uno no debe darse mala vida por alguien que no tiene la valentía ni siquiera de decírtelo en la cara. Las redes sociales son una calle más por la que transitamos, y si hacemos cosas en este lugar que no haríamos en la calle, pues ya es una guía para darnos cuenta que estamos haciendo mal o estamos haciendo bien. Y siempre es muy importante tener un lugar seguro a donde llegar, y ese lugar seguro puede ser una persona, puede ser tu casa, pueden ser tus gatos, tus perros, en fin, es muy importante tener ese autocuidado mental, y para protegerse de tanto odio en redes, y también entender que todas estas personas que dejan mensajes de odio lo hacen desde una profunda carencia. Puede ser problemas personales, pueden ser inseguridades, y que no pueden ver que otra persona irradie luz porque la quieren apagar, pero básicamente eso yo creo que es lo que sucede.
Oye, gracias por regalarme este tiempo a mí y por regalárselo también a todos los que nos siguen en nuestras redes y a todos los que nos siguen en nuestros canales. ¿Qué le dirías a las mujeres que nos están viendo, a las mujeres que están compartiendo con nosotros esta charla? Que yo sé que suena muy fácil y muy bonito decir ámense, pero que sí se puede mejorar la relación que tienen con su cuerpo y con el espejo, que es como este gran monstruo, y lo que te dije y lo que he dicho varias veces, el amor propio no es un día yo me levanto y me amo, es un proceso diario, constante, pero que el camino va trayendo muchos frutos. Entonces, ámense, véanlo como una tarea diaria, un día a la vez, y van a ver que cada día se va a hacer más fácil. Bueno, yo, Alberto Linero, fans de FAT. Oye, gracias por regalarnos este tiempo de verdad y gracias por compartirnos esas cosas interiores tuyas que son inspiradoras para muchas mujeres y muchas personas que nos ven. Gracias por tu blog, gracias por tu libro, gracias por tu podcast, gracias por todo el ejercicio, pero sobre todo gracias por tu vida y gracias por la valentía que has tenido de asumirla y de seguir adelante. Te deseo todo lo bueno. Gracias a ti, gracias a todo tu equipo por la invitación, de verdad es un gusto para mí y bueno, muy pendiente de tu libro y bueno, muchas gracias por la invitación. Un beso y chao, chao. Muy bien, así estamos, hemos conversado con esta mujer que me pareció brillante, que me pareció dueña de sí, que me pareció alguien que nos inspira, que me pareció alguien que tiene mucho que enseñarnos sin ninguna pretensión distinta a lo que ha vivido, a lo que ha aprendido, a lo que ha desarrollado. Ojalá vuelvas a ver este episodio, lo vuelvas a leer, a ver y trates de encontrar herramientas para ti que te ayuden a seguir adelante. No olvides que la felicidad se pinta, numeral, la felicidad se pinta de hoy bienestar, tú sabes.